ha tenido lugar la sesión vespertina del primer día de test y en este vídeo os vamos a hacer su resumen. Ha habido mucha acción y eso que hemos tardado en verla porque después de una jornada matinal con mucha más acción hemos tardado en que llegasen los pilotos a pista, pero bueno, han acabado llegando y ha habido una sesión con nuevamente mucho rodaje y que algunas cosas sí que nos han quedado bastante más claras después también juntándolo con la primera jornada que ha habido en el día de hoy. Habrá mucho más que contaros, pero toca ahora la sesión vespertina que hemos tenido en el día de hoy y hemos tardado mucho en salir los pilotos a pista. Ha salido el semáforo en verde, pero hasta los 5 minutos no ha salido el primero, que ha sido Carlos Sainz, y realmente la primera media hora ha sido con muy poco rodaje. El piloto madrileño que salía con esos utensilios aerodinámicos que utilizan los equipos, en su caso en la parte trasera, su compañero de equipo había salido en la parte delantera en la mañana. Y pasaba también algo curioso cuando era Sainz el único que estaba todavía en pista, que iba a entrar a boxes, le habían dado la orden de regresar, pero justo cuando estaba ya encarando para entrar a boxes le decían que no y se salía, que aquí esto no se permitiría en un fin de semana normal porque ha cruzado la línea blanca que estáis viendo aquí, pero ahora sí que se le ha permitido. Luego, ya pasados varios minutos, veíamos ya los primeros pilotos salir con un Verstappen que salía con el C1, el neumático más duro posible, el que va a ser el duro para la jornada de la semana que viene, fin de semana del Gran Premio de Bahrein, y se quedaba solo a 1,6 de su mejor tiempo antes, que sorprendía y mucho. Ya iban saliendo distintos pilotos, veíamos a Lance Stroll salir por primera vez con el AMR24, también veíamos a Pierre Gasly hacer lo mismo con su Alpine y veíamos también a Carlos Sainz Sr. estar presente en el circuito, que ha estado pues junto a su hijo. Ahora no toca hablaros de algunas cosas que están ocurriendo alrededor del piloto madrileño. También comentaros que empezaba a caer un poco la luz y ya veíamos a Daniel Ricciardo aquí subido a este bicarb y veíamos también a Alpine atacando al Williams, en este caso Pierre Gasly atacando a Logan Sargeant, que por cierto, hablaros acerca de Williams, han tenido muchos problemas, tardó mucho Sargeant en salir por los problemas que había provocado abandonar a Albon en la primera sesión que hemos tenido hoy, y luego Sargeant ha sido de los pilotos que menos ha rodado, eso luego os lo contaremos, pero como os decimos, aquí venía Gasly a atacar a Logan Sargeant y conseguía adelantarle en la curva 10 en un adelantamiento que recuerda a uno que ocurrió el año pasado, lo único que el suyo fue en carrera. Veíamos también a Lando Norris batir el récord que había hasta ese momento de Max Verstappen con el C3 con solo 9 vueltas que había rodado en casi 2 horas de que había completado Norris, solo 9 vueltas y se ponía en primera posición, aunque realmente la alegría le duraba poco a Norris porque venía Verstappen minutos después, marcaba récord en los 3 primeros sectores y se ponía en esa primera posición. Esta era la cara de su ingeniero de carrera después de completar la vuelta. Es que lo dice todo. Siempre os decimos que no hay que fijarse en los tiempos en ocasiones, sino en las caras. Pues esta cara lo dice absolutamente todo. Luego veíamos a Logan Sargeant cometer un error llegado a la curva 10, es la curva más complicada del circuito, por supuesto, pero cometió un error que se libraba y por poco del muro y podía continuar necesitando regresar a boxes para cambiar los neumáticos. La noche ya se hacía completamente, vemos aquí la onboard de Max Verstappen haciéndose de noche y vemos aquí al RB19, el Visa Cash App RB, ponerse en cuarta posición, muy cerca de Sainz y muy cerca de Norris. Aquí se posicionaba Daniel Ricciardo. También veíamos otra batalla que había en pista, en este caso era Verstappen frente a George Russell, ambos haciendo tandas largas pero con neumáticos diferentes. Vemos a Russell que está usando el C2 y Verstappen que está utilizando el C3. Había mucha diferencia de ritmo en este punto y Verstappen lograba adelantar a Russell fácilmente, ambos continuaban con sus programas. Y veíamos más tarde a Max Verstappen ponerse en primera posición en un tiempo que asusta y mucho, a 1 segundo de diferencia frente a Lando Norris. A 1 segundo de diferencia frente al segundo. Ha sido el único piloto que ha bajado del 1.32 en el día de hoy. Siguen siendo tiempos muy lejanos, pero lo son para todos, menos para Verstappen. También veíamos a Lance Stroll cometer un error en la curva 10. Estamos viendo bastantes errores en esta sesión aquí en este punto. Stroll que llevaba muchísima parafina y se iba largo en esa curva 10. También lo cometía un pelín más tarde Lando Norris, es decir, que
como decimos lo están cometiendo muchos errores, y en este punto perdía Lance Stroll el retrovisor izquierdo que salía volando. Vemos que vienen dos pilotos por detrás suya, Daniel Ricciardo, que es el piloto que está justo aquí, conseguía evitarlo, pero quien está aquí justo detrás, el Haas de Nico Hülkenberg, no lo hacía y se lo comía de lleno. Pero esto es lo que daba fin a la sesión, porque vemos ya aquí la bandera a cuadros y finalmente era Max Verstappen, el piloto más rápido del día. En segunda posición se ha quedado Lando Norris a más de un segundo. Ahora os hablamos al respecto sobre ello. Carlos Sainz en tercera posición, Ricciardo mantenía la cuarta posición. Gasly, que les ha costado mucho a los Alpine en el día de hoy, ahora os lo contamos, ha quedado en quinto lugar. Lance Stroll, que no ha tenido una grandísima sesión, le ha costado bastante, ha estado bastante ratico en sexto lugar. Aquí aparecen los primeros pilotos que no han estado en la tarde, pero con su tiempo de la mañana siguen perteneciendo al top 10, que son Charles Leclerc y Fernando Alonso, también junto a ellos Oscar Piastri. Cerrando el top 10, un piloto que sí que ha estado por la tarde, Guan Yu Zhou. En los 10 últimos puestos vemos a Logan Sargent, el piloto que menos ha rodado, ya no solo por problemas que ha tenido él, sino porque también ha tardado mucho en salir por los problemas heredados por Alexander Albon. George Russell, que es el único piloto junto a Verstappen que ha estado todo el día y le vemos decimosegundo, muy abajo. Yuki Tsunoda, decimotercero, que solo ha estado por la mañana. Lo mismo caso para Valtteri Bottas, decimocuarto, decimoquinto para Alexander Albon, decimosexta posición para Ocon, decimoséptima para Magnussen y decimoctava Nico Hülkenberg, que sí que ha estado también rodando por la tarde, tanto Checo como Hamilton sin tiempo porque hoy no han estado en pista. Hay muchas cosas que comentaros, pero como en este análisis, que bueno, todavía realmente hay pocas cosas que hayamos sacado de conclusión, queremos poneros también, por supuesto, como siempre hacemos, los sectores y, por supuesto, las velocidades puntas. Vemos un dominador claro. Bueno, vemos un equipo claramente abajo, que son los Haas, porque Hülkenberg solo destaca un poco en el tercer sector, pero al final, si te fijas, ha superado a Sargent, Ocon y Albon, y no es demasiada lo que llega a superarlo. O sea, es decir, vemos un equipo claramente que está muy abajo. Un Alpine que les ha costado mucho, y esto es también Ocon, ya estaba en la primera sesión, que os lo hemos dicho antes. Gasly ha destacado un poco más, pero también le ha costado mucho entrar en faena, le ha costado mucho entrar en acción. Así que bueno, vemos a un Alonso que se ha mantenido también bien en los sectores, menos en el tercero, que el tercero, por cierto, ha levantado, pero en el porque venía muy bien en esta vuelta que había hecho, ha levantado un poquillo, tampoco demasiado, pero bueno, alguna décima podría haber rascado más, y en el primer y segundo sector ha estado bastante bien. En cuanto a velocidades puntas, sobre todo, como siempre hacemos, fijándonos en el speed trap, que es el punto de velocidad punta más alta de la recta principal. Vemos que Verstappen sobre todo destaca, Hülkenberg aparece y bueno, Albon, que también se mantiene desde la primera sesión. Cosas a comentaros, cosas que hayamos podido sacar de mínimas conclusiones, porque os recuerdo, estamos en el primer día de test. Sobre todo se está diciendo que mañana sí que podremos ver algo más representativo, sobre todo y para empezar porque hay un piloto que no seguirá el viernes y por la mañana por la tarde va a estar y va a querer hacer su mejor vuelta del fin de semana, que es Max Verstappen, y junto a él es posible que veamos a algunos pilotos probar a hacer su vuelta más rápida, así que mañana podríamos ya ver algún tiempo más representativo, pero es que ahora vemos diferentes equipos que destacan, otros que no, vemos equipos que solo han probado tandas largas, que hay un equipo que se les está criticando mucho y es que hoy tampoco ha probado demasiado tandas cortas, vemos equipos que alternan mucho, que entran, que salen. Están haciendo sus comprobaciones, están haciendo sus planes de test y ahora mismo, sobre todo este primer día, es muy complicado sacar algunas conclusiones. Pero hay dos que sí que os quiero comentar. La primera de ellas, a Mercedes se les está matando en estos test de pretemporada por un único día. No ha sido el mejor día para Mercedes en absoluto. George Russell le ha costado bastante y es más, ha sido el segundo piloto que más ha rodado porque ha estado tanto en la mañana por la tarde. No ha habido demasiados problemas, más allá de unos que han tenido en la primera sesión, que sí que han estado casi una hora, podríamos llegar a decir, detenidos, pero más allá de ahí han podido rodar perfectamente. Pero el ritmo no ha sido bueno. ¿O esto no es así? Bueno, Russell ha probado mucha tanda larga, estamos en el primer día, ninguno ha ido a fondo, puede llevar muchísimo combustible. Hay mucha gente que ya está dando por hecho que Mercedes este año, con el gran cambio de concepto que han llevado, va a ser un desastre. Yo desde luego que no desecharía a Mercedes y menos tan pronto por únicamente lo que hayamos visto en estos test de pretemporada, así que con Mercedes, tranquilidad.
hay otra conclusión que podemos sacar bastante clara y es que Red Bull, desde luego que parece que han acertado con ese cambio de reglamento, digo yo, parece que Red Bull ha acertado con ese cambio de concepto, quería decir, no se les ve problemas, no ha tenido problemas de fiabilidad Verstappen, cuando ha querido hacer la vuelta la ha hecho, cuando ha hecho vueltas de tanda larga ha ido más rápido que cualquiera, puede ser que fuera más descargado de combustible, eso no lo sabemos, pero la impresión es que este Red Bull, que ha cambiado de concepto, vuelve a ir sobre raíles, no tienen ningún problema y Verstappen ha sido el más rápido en la primera sesión, en la segunda, y es que en la segunda ha metido hasta un segundo al segundo puesto que ha sido Lando Norris. Veremos mañana porque también tenemos Sergio Pérez, entonces puede haber ese contraste, veremos qué es lo que es capaz de hacer por la mañana, pero por ahora parece que Red Bull desde luego que han acertado de lleno con el cambio de concepto y van a volver a dominar, van a volver a liderar, por supuesto, eso seguro, pero veremos si son más vulnerables o no lo son. Os podemos decir también por parte de Aston Martin, se ha hablado bastante y parece que las sensaciones son buenas, son correctas. Stroll ha tenido una tarde complicada con muchos incidentes, con errores propios, le ha costado mucho. Por parte de Alonso no había tenido ningún problema, se están hablando maravillas, Alonso parece que todo lo que ha transmitido ha sido bueno. Luego ya está la comparativa contra los rivales, pero veremos qué tal en ese sentido. Por parte de Ferrari se han mostrado sólidos, se han mostrado rápidos, se han mostrado fiables. Fiables se han mostrado todos realmente. No ha habido, únicamente como mucho el Williams y tampoco ha sido nada súper grande. Parece que ha sido la transmisión. Más allá de ahí, ni motor, ni problemas, ni errores casi de pilotos. El único también Sargent, pero ha podido evitar el muro. Bueno, pues en ese día un día bastante tranquilo, pero bueno, Ferrari también, por supuesto, se han mostrado fiables. Se ha mostrado Leclerc, yo diría, más a gusto, más cómodo con el coche, pero bueno, Sainz desde luego ha acabado por delante al final en cuanto a tiempo. Tenía la mejor hora, por supuesto, en el día de hoy. Y comentaros también que a mí un equipo que sí que me da la sensación de que efectivamente ya lo avisaron y no están del todo bien, y ya no es solo Haas, porque bueno, Haas ya lo avisaron y lo dábamos por hecho, es Alpine. Alpine sí que vinieron diciendo que podía costarles el comienzo de temporada porque han cambiado muchas cosas, porque tienen que entender el coche. Y Ocon iba diciendo, esto lo dijo David Croft, narrador de Fórmula 1 en Sky Sports, iba transmitiendo que el coche no iba a ser rápido, más allá de lo que dijeron oficialmente en esa presentación, que fue esto, ¿no? Que quizá las primeras carreras les costaba. Ocon, al parecer, ya desde hace varias semanas, varios meses, iba transmitiendo que el coche no iba a ser rápido. Hoy les ha costado bastante y solamente Gasly ha podido rendir un poco mejor, ya entrados en la noche, y aún así le ha costado bastante durante su jornada, así que bueno, veremos mañana y el viernes qué tal acaban rindiendo. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Esta ha sido la primera jornada de test que hemos tenido en el día de hoy, muchísima acción y mañana más y mejor. Si os ha gustado los vídeos que hemos subido en el día de hoy, dejar vuestro me gusta, suscribiros para no perderos ninguno de los contenidos que vamos a estar realizando toda esta semana. Se viene muchísimo contenido, se viene muchísimas noticias, muchísima actualidad, vais a estar informados de todo, así que yo no me perdería nada. Dejadme en los comentarios cualquier cosa que queráis y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.